La responsabilidad civil médica es un fenómeno cada vez más común en nuestra sociedad. Cada vez se exigen estándares de calidad de servicios más altos e incluso el precio de los mismos se ve incrementado por el alto grado de especialización que requieren este tipo de prestaciones. Sin embargo, es importante detenernos a analizar cuál es el impacto que tiene este tipo de prestaciones médicas en el ámbito del paciente, y todavía resulta más trascendental analizar cuál es la posición del derecho en un suceso en el cual el médico le ocasiona daño al paciente. El secreto profesional consiste en no revelar información que se haya visto, oído y comprendido y que no sea ético ni lícito exponer. Un ejemplo de esto puede ser el momento en el que ingresa a un centro hospitalario una figura pública, en donde el médico que lo está tratando revela información confidencial a los medios de comunicación. Información adecuada y consentimiento. La información que se va a dar previa al consentimiento es una comunicación leal, clara e inteligible sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento que se le va a dar al paciente. ¿Qué viene siendo el consentimiento? Una explicación por parte del facultativo, donde se le habla de la naturaleza de su enfermedad y el balance entre los efectos de la misma y sus riesgos. Obligación de conocimiento. Es importante y sumamente indispensable que toda la información que manejan los médicos sea una información adecuada y actualizada. Para esto los médicos conllevan años de estudios y de práctica en su facultad de sus respectivos países. Un ejemplo de esto puede ser el periodo de adiestramiento de los mismos, en donde estos acumulan la mayor cantidad de información que les proporcionan sus profesores y cuando también investigan por ellos mismos para en un futuro llevarla al campo y poder ponerlas en práctica. Obligación de diligencia y técnica. Esto va ligado un poquito con la anterior, que se basaba en acumular todo el conocimiento posible y saber manejarlo. Entonces, en la obligación de diligencia y técnica, el médico debe utilizar la diligencia y sus habilidades al máximo para poder aplicarlas a su paciente. El profesional de la salud debe entonces tener habilidades básicas que son fundamentadas en la ciencia del oficio, disposición de ánimo y conocimientos claros para poder utilizar el cerebro, las manos y los instrumentos, buscando su objetivo de poder eliminar la enfermedad para prolongar la vida. Obligación de continuidad y tratamiento. Una vez el profesional establezca una relación médico-paciente, deberá de continuar con el tratamiento hasta que el enfermo sane totalmente o cambie voluntariamente de especialista o sea remitido a otro. Obligación de asistencia y consejo. La medicina, en esencia, es una carrera humanística y tiene como por objeto apoyar al enfermo. Basta con decir la frase: curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. El médico debe constituirse en consejero, buscando siempre la decisión que sea más conveniente para su enfermo. Dentro del consejo del médico debe ser lo suficientemente humilde y honesto para reconocer si está en sus capacidades de poder atender al paciente. Derecho del paciente. El paciente tiene derecho a la autodeterminación y tomar decisiones libremente en relación con su persona. El médico informará al paciente las consecuencias de su decisión. El paciente adulto mentalmente competente tiene derecho a dar o negar su consentimiento para cualquier examen, diagnóstico o terapia. El paciente tiene derecho a la información necesaria para tomar sus decisiones. El paciente debe entender claramente cuál es el propósito del examen o tratamiento y son las consecuencias de no dar su consentimiento. El consentimiento informado hoy es un derecho del paciente y forma parte del correcto ejercicio de la profesión, que en su esencia puede ser entendido como el derecho que tiene el paciente a decidir si acepta o rechaza una indicación médica, un procedimiento o una intervención quirúrgica. Otro caso célebre es el Rollater versus Train. En el caso, el paciente había dado su consentimiento para que se practique una operación con la finalidad de que
le drenaran una infección en el pie, pero también había indicado al médico que no le quitara ningún hueso. A pesar de la disposición expresa que dio la paciente, el médico le quitó el hueso del dedo. El tribunal sostuvo que la operación no se efectúa en los términos de consentimiento otorgado, pero civil contractual es la que se deriva del incumplimiento total o parcial de una obligación contenida en un contrato, establecida previamente por las partes, donde el sujeto incumplidor tiene el deber de reparar el daño causado. Dentro del sector sanitario, este tipo de responsabilidad destaca, ya que las obligaciones entre médico y paciente se recogen en un contrato o se deducen del mismo, independientemente de la forma, sea solemne o no, siendo la mayoría de las veces verbal, donde las proposiciones del médico al paciente y del paciente al médico son aceptadas por ambos. Y la civil extracontractual, que se da ante la producción de un daño de un sujeto a otro sin que existiera relación previa entre el responsable del daño y el perjudicado. Para analizarla dentro del ámbito médico, se establece como requisito necesario para que nazca tal responsabilidad la culpa o negligencia del agente, quedando excluidos los daños que se produzcan por fuerza mayor o casos fortuitos. En cuanto a la culpa, se considera que la hay cuando el agente no ha actuado con toda la diligencia debida, pudiendo haber evitado el resultado dañoso. Si conoce las posibles consecuencias de su actuar y aún así decide aplicarlas, el resultado genera un daño. Sin embargo, si el resultado era imprevisible o inevitable, nos encontramos ante un caso de fuerza mayor, que conlleva la exoneración de la responsabilidad. La obligación de medios es cuando el profesional está obligado a producir una conducta o actividad prudente sin garantizar el resultado de lo que esto nos pueda dar. Son las que tienden a la obtención de un resultado determinado que deberá lograrse para indicar su cumplimiento. Conductas del médico. El médico puede incurrir en 3 tipos de conducta, que son negligencia, imprudencia e impericia. Negligencia médica. Es un acto mal realizado por parte de un proveedor de asistencia sanitaria que se desvía de los estándares aceptados en la comunidad médica y que causa alguna lesión al paciente. O en otras palabras, es haber realizado actos no apropiados o por no haber tenido la diligencia requerida para el caso particular. Reclamación por negligencia. Una demanda de establecer todos los siguientes puntos. Primero, existe un deber legal. Cada vez que un proveedor de asistencia médica asume el cuidado o tratamiento de un paciente. Segundo, el deber fue incumplido. El proveedor fracasó al emprender el estándar de asistencia médica. Esto es probado por un testimonio experto o por errores obvios. El incumplimiento causó una lesión. Y por último, daños. Si no hay daños, alguna pérdida física, económica o emocional, no hay base para una reclamación a pesar de que el médico fuese negligente. Algunos ejemplos de negligencia son 1. Lesiones de nacimiento. 2. Fallo para diagnosticar cáncer o fallo para diagnosticar ataques cardíacos. 3. Error en el tratamiento, retraso en el tratamiento o el tratamiento inadecuado de una enfermedad o una condición. 4. Errores en la administración de la anestesia. 5. Consentimiento inadecuado antes de un procedimiento médico. La imprudencia médica se da cuando un profesional sanitario realiza una acción de forma temeraria, poniendo así en peligro la vida o la recuperación de su paciente. Esta forma de actuar es previsible desde un punto de vista objetivo, ya que en este caso se puede estar perpetrando un delito que es punible. Trabajar con un paciente hasta el agotamiento es una imprudencia médica que muchos internos y residentes han vivido por desgracia en alguna ocasión. Algunos ejemplos de imprudencia médica son 1. Mal uso de la historia clínica. 2. Falta de historia clínica. 3. Asistencia despersonalizada. 4. Falta de cumplimiento de protocolos. Y 5. Información insuficiente al paciente.
La impericia es una falta de pericia del profesional sanitario. Esto quiere decir que le falta sabiduría, habilidad o experiencia a la hora de actuar y ejecutar su profesión de acuerdo con el nivel estándar de medicina en el tiempo y en el lugar que se analiza. Esto puede perpetrar un perjuicio directo al paciente. Algunos ejemplos de impericia médica son: 1. El desconocimiento de las dosis usuales a un medicamento que se le aplica a un paciente cuando de ello surge un daño por exceso de la dosis. 2. Intervención quirúrgica con el desconocimiento de la técnica por parte del cirujano principal. 3. Desconocer los cuidados postoperatorios. 4. Desconocer los exámenes preoperatorios. 5. Desconocer síntomas de alguna enfermedad. Trabajo médico en equipo. A partir del año 1950, con el desarrollo de las especialidades médicas, se da cabida al surgimiento de trabajos en grupos multidisciplinarios, donde la referencia se convierte en un concepto innovador, que permite al paciente ser evaluado por varias especialidades a la vez. Asimismo, estos grupos multidisciplinarios se fueron ampliando con el desarrollo de otras disciplinas de la salud, tales como enfermería, laboratorio clínico, farmacéutico, psicología, trabajo social, tecnólogos y otros profesionales sanitarios que fueron reclamando y teniendo espacio en la atención de las personas. En la actualidad, algunos destacan la necesidad de integración del enfermo al equipo de salud y jerarquizan el rol que tiene el paciente en cuanto a la comunicación en la toma de decisiones. Yo les hablaré de la responsabilidad de los centros médicos tanto públicos como privados. Cuando hablamos de la responsabilidad de los centros públicos nos referimos realmente al personal médico, al personal administrativo y al de limpieza o de mantenimiento. El personal médico tiene la obligación de atender a las personas de la manera correcta y de hacerles el procedimiento lo más rápido posible, igual que si fuera un hospital privado como en el público. Y el personal administrativo tiene la responsabilidad de ayudar a las personas a poder hacer el procedimiento lo más rápido posible, darles las indicaciones cuando llegan al hospital si no saben cómo hacerlo. Y el personal de limpieza de mantenimiento, asegurarse de que las zonas del hospital o de la clínica estén limpias para que las personas no se enfermen de nada más que por la razón por la que ya van al hospital. Algunos hospitales públicos en Panamá serían el Hospital Santo Tomás, el Hospital del Niño, el Hospital Geriátrico, el Hospital San Miguel Arcángel, el Susana Jones, etc. Algunos hospitales privados serían la Clínica Hospital San Fernando, el Centro Médico Paitilla, el Hospital de Punta Pacífica, etc. Ambos hospitales, tanto los públicos como los privados, tienen básicamente las mismas responsabilidades. En Panamá, al igual que en la mayoría de los países, hay más hospitales privados, incluyendo las clínicas, que hospitales públicos. Pero en los hospitales públicos atienden a muchísimas más personas, ya que como se hace también en Panamá, se paga un seguro. ¿Qué pasa cuando los responsables del centro médico no cumplen con su responsabilidad? Bueno, las personas pueden poner una demanda, ya sea porque no se les hizo el proceso de la forma que debió haberse hecho, o por negligencia médica o hospitalaria. Las personas usualmente cuando se da esto deciden poner la demanda contra al médico, ponerle una demanda civil, cuando más allá de eso deberían poner una demanda penal no solo contra el médico sino contra el centro hospitalario por haber cometido el error en el caso de negligencia médica o hospitalaria. Un ejemplo podría ser que yo tuviese un problema de pulmón y yo fuera por eso y luego me atendieran ese riñón y luego después me pasa algo grave. Ahí yo puedo de una vez ir y poner mi demanda contra el hospital por haber acontecido esto. Utilizar un ejemplo que se dio aquí en Panamá, de hecho con alguien que conocemos, y fue una demanda constanciosa administrativa que puso el licenciado Alexander Valencia al Hospital Santo Tomás y al Estado al nombre de su cliente Samuel, por daños y perjuicios y por mal uso de los implementos del hospital.
Así que eso es un ejemplo de lo que podría pasar y de una de las acciones que podría tomar un abogado. Y esta demanda fue de $5 millones.